Romanos capítulo 8, versículo número 1, dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor también la vida de Mayra Nolasco. Ella se encuentra en Estados Unidos y está atravesando un momento muy difícil en sus pulmones, pero creemos que el Señor escucha nuestra oración para hacer la obra. Oremos, digámosle: Padre eterno y bueno que estás en los cielos, amado Señor, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor y la misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, en esta oportunidad nos acercamos ante ti y te pedimos, Señor, que nos puedas entregar el buen consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables de tal modo que podamos recibir esta palabra, Señor, y que esta palabra que tú has enviado, Señor, a tu pueblo en esta tarde, no pueda volver vacía, Señor, sino que pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, te pido que seas tú obrando en este momento, Señor, en la vida de los que están en este lugar, que si hubiese alguno entre nosotros, Señor, enfermo, que tú le puedas sanar, Señor, cada dolencia de su corazón. Si alguno, Señor, se está recuperando, mi Dios eterno, que seas tú dando esa pronta recuperación, Señor, a su salud. Que mientras tu palabra se predique, Señor, las cadenas puedan ser rotas, puedas hacer libre, Señor, aquel que ha venido, Señor, atado, y que tú puedas añadir, mi Dios eterno, a tu iglesia a los que has ordenado para vida eterna. Ahora, Señor, todos juntos oramos por la salud de Mayra Nolasco. Señor, tú conoces, Señor, el estado de sus pulmones. Te pedimos, Señor, que seas tú quien llegue, Señor, a ese lugar donde ella está y que pongas tu mano sanadora, Señor, en su cuerpo. Mi vida, Señor, la pongo en tus manos y te pido, Señor, que tú hables a través de tu siervo. Que no sea, Señor, mi mente, ni mi boca, ni mi corazón, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando mi vida, Señor, a tal grado de que tu palabra, Señor, sea entregada por medio de tu siervo. Por Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor, hermanos. Tenga la bondad de sentarse los que estaban en pie. Hermanos, en esta tarde hay un aspecto muy importante que yo quisiera mencionarle en la vida de aquellos que no son cristianos, pero también de aquellos que ya son cristianos. Si usted nota en el versículo que hemos leído, hay una frase que llama la atención, y esa frase es que no hay ninguna condenación. El hecho, hermanos, de hablar de esto, de la condenación, de quizás llamar así a esta prédica como tema, ninguna condenación, es que cuando nosotros, hermanos, atravesamos por algún momento, por alguna prueba, por alguna dificultad, y que en ese tiempo nosotros no hemos conocido al Señor Jesús en nuestra vida, comienza, hermanos, una etapa de mucha preocupación en nuestro corazón. Y es así, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Al menos en mi país, yo soy de El Salvador, como usted lo sabe. Es un país que sísmicamente es muy activo. Cada vez que se puede, pues hay un temblor, y no se diga cuando se producen los terremotos. Y yo creo, hermanos, de que solo aquel que ha pasado por algún momento de angustia en un terremoto o en alguna situación adversa a la naturaleza, aquel puede dar testimonio de lo que está pasando allí. El hecho, hermanos, es de que el corazón se aflige, el alma de las personas se afligen,
Y a tal grado, hermanos, de que cuando vemos que nuestra vida, oiga bien, está en riesgo, que nuestra vida está en peligro, nosotros, hermanos, llegamos a tal grado de que tenemos ese pensamiento de que qué va a pasar con nosotros, qué puede suceder con nosotros. De hecho, los que ayer asistieron a la célula entendían qué es lo que sucede después de la muerte. A tal grado, hermanos, de que hay personas de que consideran de que han llevado una vida muy pecaminosa, que pudiesen dar quizá una frase, por decirlo, todavía no me quieren allá abajo, cuando se libra, ¿verdad?, de algún momento que quizás pasó y que puso en riesgo su vida. O otros que se van, ¿verdad?, a un término más común y dicen, no, es que San Pedro no me quiere todavía ahí arriba, dicen. Pero lo dicen en un modo, hermanos, haciendo una referencia de que ya sea que esta persona muera o fallezca, sabe que hay dos destinaciones diversas. El destino, el cielo para aquellos que han creído en el Señor. Por eso su palabra dice allá en aquel versículo muy conocido, en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra, y si usted retrocede en su Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 23, también usted encontrará que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermanos, yo en una oportunidad, yo iba caminando por las calles de El Salvador y me encontré con unos jóvenes pandilleros, fíjese, y yo los comencé a evangelizar, pero yo con un gran miedo, hermanos, les evangelizaba. Y lo primero que se me vino a la mente es preguntarle a uno de ellos y le digo yo, ¿qué pasaría si tú este día mueres? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría con tu alma? Le decía yo a este joven pandillero, si tú mueres. Y esta persona me respondía y me decía, bueno, sé que voy a una condenación eterna, me decía. Y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice allá en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Pero vea el contraste de este versículo. Dice que más, oiga bien, la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, reconocemos de que el ser humano sabe distinguir muchas veces entre lo bueno y lo malo, pero el ser humano siempre va a elegir lo malo. Ahora bien, nosotros, amados hermanos, íbamos en este mundo, somos peregrinos de este mundo, vamos caminando por este mundo, y en ese caminar de este mundo llega el momento, oiga bien, que la gracia del Señor nos alcanza, nos revela a su Hijo, y nosotros, hermanos, en esa oportunidad que un predicador, ¿verdad?, ya sea su servidor o usted recordará el momento que usted le entregó su vida al Señor, usted sintió su cuerpo libre de pecado. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede limpiar al ser humano del pecado y de la maldad. Solamente Cristo. Por eso, si usted va en su Biblia, allá en Hebreos capítulo número 10, dice que Cristo murió por nuestros pecados, oiga bien, una sola vez y para siempre. O sea que cuando el Señor nos ha alcanzado a nosotros, cuando el Señor se nos ha revelado a nosotros, oiga, cuando el Señor se muestra a nosotros, nosotros sabemos que hemos ganado, oiga bien, la vida eterna, la vida maravillosa que solamente el Señor sabe dar. Entonces, habiendo dicho esto, hermano, si usted nota el versículo que hemos leído, Pablo comienza diciendo en el versículo 1, dice, bueno, ahora pues, dice, o dando a entender como que dijera, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere darnos a entender Pablo? Bueno, si usted lee el versículo, el capítulo número 7, usted entenderá que Pablo está hablando de la maldad del cuerpo humano. Dice, lo que yo no quiero hacer, dice Pablo, eso termino haciendo. Pablo dice, yo no quiero hacer este pecado, dice. Pablo dice, pero eso es lo que termino haciendo. Porque el ser humano es así, hermanos. El ser humano siempre le gusta el pecado. Le pregunto yo, ¿a usted le gusta o no le gusta el pecado?
No, ¿verdad? Pero cuando nosotros no conocíamos al Señor, claro, pecábamos deliberadamente. Pero Pablo reconoce, oiga bien, que el ser humano no puede salvarse, el ser humano no puede llevar una vida de santidad hasta que el Señor Jesús se le muestra. Y si usted ve en el versículo 24 del capítulo 7, Pablo dice, miserable de mí, dice Pablo, miserable. ¿Quién? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, nosotros los seres humanos tenemos este cuerpo que tarde o temprano un día va a morir, un día este cuerpo va a dejar de existir. Pero déjeme decirle algo, cuando el Señor nos creó para muerte, pero también nos creó para que resucitemos en la gracia de Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, cuando Pablo dice, bueno, dice, no hay ninguna condenación. Entonces, esto, hermanos, tiene que darnos a nosotros una garantía de que nosotros no estamos condenados, de que si nosotros vivimos en Cristo Jesús, oiga bien, nosotros tenemos la garantía de que si este día nuestra vida parte a la presencia del Señor, no hay nada ni nadie que nos pueda señalar nuestra vida. Oiga esto, no hay nada ni nadie que nos pueda decir, tú eres un pecador, tú eres esto. ¿Por qué? Porque de repente llegó Cristo, se nos presentó, nos dio la vida eterna y ahora Cristo dice, no, dice, esos que están allí en Piacenza, yo morí por ellos, yo derramé mi sangre por ellos, yo llevé esa cruz pesada por ellos y ahora, amados hermanos, no hay ninguna condenación. Entonces hay personas, oiga bien, que malinterpretan la gracia del Señor. Hay personas que comienzan a hablar y decir, no, pero mire, de repente vamos por la vida, pero si pecamos y le fallamos al Señor, entonces peligroso, ¿verdad? Perdamos la salvación. Pero entonces, hermanos, estamos hablando de que Cristo se equivocó en el sacrificio en la cruz. Y confundimos que Cristo es como el común, ¿verdad? Se liberó una casa por allá, venga, entre usted. Dejó de ser salvo uno, vaya, ese se salió del redil, ahora venga usted y ahora usted ya es parte del cuerpo de Cristo. No, amados hermanos, si nosotros, oiga bien, si el Espíritu Santo nos ha tomado, oiga esto, si el Espíritu del Señor nos ha tomado y nos ha injertado en el cuerpo de Cristo, quiere decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces es lo que continúa en la siguiente parte de este versículo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, hermanos, nosotros creemos que cuando le fallamos al Señor, que de repente, ¿verdad?, nos enojamos, de repente decimos mentiras, de repente, ¿verdad?, calumniamos, o de repente tenemos un aspecto en nuestra vida cristiana que no está bien. Decimos, ay, Dios mío, si el Señor viniera en este momento, yo me quedo, dirían. Entonces usted está atribuyendo la salvación a las obras. Y recuérdese lo que dice Efesios 2:8, somos salvos por gracia. Oiga, somos salvos por gracia, solamente por creer en el sacrificio que Cristo hizo. Entonces le pregunto yo a usted, ¿y si usted se muriera hoy, para dónde se fuera entonces? Ay, Dios mío. Y si usted este día, hermanos, tenemos que, como decían allá en mi país, ¿verdad? Si tenemos que soplar la tacita, ¿verdad? O tomar café o cafetearlo, no sé cómo se dice en su país. Pero si este día, oiga bien, nos tocaría hacer tamales, ¿verdad? Comprar pan y de repente se fue el hermanito fulanito y tal, ¿para dónde iría usted? Vea con la convicción que lo dice. Esa convicción se la creo cuando le dice, sí, mañana me pagan, pero usted sabe que el estipendio llega y solamente lo saluda y se va. Pero si usted tiene, oiga bien, esta seguridad que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, de repente si alguien le pregunta, y si usted se muere esta mañana, ¿para dónde iría? Usted diría, pues me voy con mi Señor, tendría que decir usted. Porque lo que nosotros tenemos que tener es la seguridad, hermanos, de que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, vivimos y morimos para Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender esto, entonces lo que yo puedo percibir es que quizás nosotros, los que tenemos miedo a responder, o los que decimos, ¿se va o se queda? Dice,
Entonces, eso es lo que nos está denotando lo que dice la parte segunda de este versículo. Entonces, eso quiere decir que si usted tiene dudas en su salvación, entonces usted no está en Cristo entonces. Si usted tiene dudas de que si el Señor viene ahora, de que de repente, ¿verdad? Imagínese, hermano, qué maravilloso sería. Oiga bien esto, lástima que no lo tenemos, ¿verdad? Pero ni lo haríamos si lo tuviéramos. Imagínese, hermano, si en este momento sonara la trompeta final, hermanos. Pero no todos dicen gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Es que, hermanos, el cristianismo se tiene que entender de la siguiente manera. Nosotros somos salvos por gracia. Cuando llegamos a la iglesia, no es para que nosotros vengamos y nos convirtamos, hermanos, en primicias de ángel. No, yo sé que aquí hay personas que le fallan al Señor. Hay personas que se equivocan. Oiga, todos nos equivocamos porque somos hombres, somos humanos, cometemos errores. El único que no falla se llama Jesucristo. Entonces eso nos hace permitir a nosotros un pensamiento en decir, bueno, ¿será que me voy o me quedo, verdad? Bueno, ¿me voy o me quedo? O de repente usted dice, bueno, ¿será que ahí viene el Señor? Y de repente le pasa como cuando lo deja el pullman, ¿verdad? Usted dice, llegué tarde. Pero amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que identificar es que tenemos que estar en Cristo. Oiga, dígale al que tiene a la par, tenemos que estar en Cristo, dígale. Y si no le escuchó el que tiene a la par, dígale al que tiene atrás, tenemos que estar en Cristo, dígale. Oiga, dígaselo, pero dígaselo. Tenemos que estar en Cristo, hermano. Porque si nosotros estamos en Cristo, quiere decir que nosotros vamos a amar, nos vamos a cuidar, vamos a tener una vida adecuada como el Señor quiere que la que tengamos. Cristo, hermanos, murió por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los que también usted va a cometer. Pero cuando nosotros tenemos esta vida, hermanos, sabemos, hermanos, de que le podemos fallar al Señor. Oiga, no debemos. Oiga, no debemos. Pero nuestra carnalidad a veces nos hace fallarle al Señor. Entonces, podemos fallarle al Señor, pero si nuestra vida es conforme a la del Espíritu Santo, oiga bien, que es donde quiero entrar esta parte, entonces nuestra vida nos va a llevar a un arrepentimiento genuino de parte del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede ahora en día? Y esto lo hablábamos el día miércoles, cuando hablábamos de la personalidad y de la deidad del Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, hay iglesias carnales, hay cristianos carnales. Hay personas que dicen que son cristianos, pero tienen una vida carnal. De repente dicen, no, porque ese es lo nuevo, ahora el evangelio se vive de esa manera. No, amados hermanos, el evangelio nunca ha cambiado. La palabra del Señor siempre nos va a llevar a un arrepentimiento. Por eso, oiga bien, todo aquel que tiene la seguridad de que no es condenado es aquel que vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Y usted cómo ha venido ahora? ¿Y usted cómo ha venido ahora? Porque si usted ha venido conforme a la carne, oiga bien, es lo primero que se le nota. Es lo primero que el ser humano muestra. Hermanos, la carne reacciona. Oiga esto, la carne reacciona. Le voy a poner un ejemplo anatómico. Si usted en este momento, al que tiene a la par, le hace un pellizco, no lo haga. La persona reacciona. Pero en cambio, si de repente usted le dice, Dios te bendiga, hermano, también hay otra reacción, pero las reacciones son diferentes. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en esta tarde acá es que nosotros, hermanos, tenemos que entender primeramente que si nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, nada ni nadie nos puede condenar. Oiga esto, nada ni nadie nos puede condenar, sino que ya el Rey de Reyes y Señor de los Señores nos ha justificado para tener una vida eterna. Pero antes de eso, lo que hizo el Señor fue santificarnos.
Y eso es lo que nosotros no hemos comprendido en nuestra vida cristiana. Hermanos, la palabra santo no quiere decir de que usted se vea a su espalda y que tiene alas. La palabra santo no quiere decir de que usted todos los días de su vida se va a vestir de blanco. La palabra santo no quiere decir eso. La palabra santo quiere decir que usted está apartado para un propósito específico. Y entonces le pregunto yo, ¿para qué lo apartó el Señor entonces a usted? ¿Para qué el Señor lo tomó? Y lo tomó el Señor y lo puso por aparte. Y vea lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, dice su palabra. Oiga esto, somos hechura suya. O sea, el Señor nos ha hecho a nosotros. Y luego el versículo 10 continúa diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esto es lo que identifica a un cristiano. Esto es lo que nos identifica. Muchas veces nosotros decimos, no, si el Señor viene esta tarde, pues yo me voy con Él. Pero de repente tenemos una vida en la carne. Nos enojamos. Dicen amén los que se enojan. Nos gusta andar peleando. ¿Alguien puede decir presente? No amamos al prójimo. De esos no vinieron ahora. De repente ya no nos incomoda el pecado. Oiga esto es lo que le voy a decir. A veces no queremos venir a la iglesia. No, es que ya no vuelvo a ir a la iglesia, dice. ¿Qué le hizo el Señor? Le preguntaría yo. ¿Acaso Cristo te dio la espalda? No, amados hermanos, su palabra dice allá en Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, oiga, Él permanece fiel, dice su palabra. Oiga, Él permanece fiel. Pero cuando nosotros andamos en la carne, cuando andamos así, mire, con el ceño, evitamos, no queremos decir nada, ya la palabra del Señor ya no nos hace ese efecto, ya tenemos un corazón todo cauterizado. Entonces eso quiere decir que usted, hermano, se ha pasado de carnita y anda bien carnudo. Y lo que el Señor quiere decirle, recordarle es que usted que le entregó su vida al Señor, tiene que tener una vida espiritual. Oiga, porque no hay un término medio. La palabra dice, o son carnales. No crean que les digo a ustedes. O son carnales o son espirituales. O sea, o es o no es. Pero el término medio no existe. Por eso no ponemos sillas en medio, hermanos. ¿Usted de cuáles es entonces? ¿Es de los de en medio? Porque su palabra dice, porque si eres frío o eres tibio. El Señor dice, aquel que es tibio, lo voy a vomitar de mi boca, dice. Hermanos, la palabra del Señor a veces es tan hermosa. Yo no le quise decir dura. Es tan hermosa, es tan preciosa. Por eso el Señor dice allá en Hebreos capítulo 12 que el Padre, aquel que lo ama, lo disciplina. Oiga, aquel que lo ama, lo disciplina, dice su palabra. Y lo disciplina en un aspecto, hermanos, que lo va discipulando, le va mostrando cómo vivir. Por eso, amados hermanos, ayer nosotros hablábamos con los jóvenes acerca de Jesús y la venganza. Y ellos decían, sí, pastor, decían los jóvenes ayer, ya no vuelvo a tirar esas indirectas, decían. Sí, pastor, es que a veces mi mamá me hace esto y yo reacciono de esta manera, decían los jóvenes. No, estoy inventando yo, hermano. El hecho, amados hermanos, es que nosotros tenemos que tener en mente esto. Los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación, pero estamos obligados a vivir en el Espíritu.
Estamos, oiga bien, estamos totalmente comprometidos a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no continúo leyendo el versículo 10 de Efesios. Efesios 10 dice que el Señor nos creó para buenas obras. Oiga, el Señor nos creó para buenas obras. Pero no para que las tengamos guardadas, dice, sino que para que andemos en ellas. Para que nuestras obras, oiga bien, hablen de nuestra vida. Para que nuestra vida no sea una vida carnal, sino que si somos verdaderamente cristianos, tengamos una vida espiritual, una vida de oración, una vida de lectura, una vida entregada al Señor, una vida de compromiso con el Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús pasaba orando toda la noche. Y algunos de ustedes ni el audio reproducen. Amén. Amén. Como dice allá Apocalipsis, ¿verdad? He aquí que el Espíritu habla. Pero amados hermanos, pero venimos bien hermosos, ¿verdad? Los domingos a la iglesia. Amén, ¿verdad? Venimos bien elegantes a la iglesia y creemos que somos espirituales. Y creemos que estamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero de repente sucede algo que no le parece en este lugar. Abre la puerta y se va. Eso es carne. Eso es carne y tengo que decírselo. Eso es carne. Oiga, y cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, esta carne aquí se va a quedar. Porque por lo que el Señor ha venido por nosotros es para salvar nuestra alma. Y cuando Él venga, seremos revestidos de un cuerpo incorruptible, dice su palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo andamos nosotros entonces? ¿Hay condenación para nosotros, hermanos? Hay condenación, hermano. Si usted dice, ay, pastor, fíjese que yo no le había contado, pero ya que usted lo está mencionando, no soy yo, es el Señor quien le está hablando. Ay, pastor, yo no sé, algún hermano le fue ahí, ¿verdad? Con el canto, ¿verdad? Usted le fueron a decir, por eso usted... No, amados hermanos. El Señor quiere que nos santifiquemos cada día más. Que si somos sus elegidos, que si somos los santos del Señor, seamos una iglesia pura, sin mancha, sin que sea señalada. Porque es hermoso decir, no, yo voy para el cielo con mi Cristo. ¿Verdad que es hermoso, hermanos? Es que es hermoso, pero lo más hermoso es tener esa vida. Por eso el Señor allá en Mateo 7:16 le dijo a sus discípulos, por sus frutos los van a conocer. Lo que ustedes producen, por eso los van a conocer. Ahora, estamos aquí para preguntarnos esto, ¿verdad? ¿Qué estamos produciendo nosotros entonces? Si de repente viniera el Señor ahorita, hermanos, oiga esto. No sé si usted ya ha leído la parábola, no es la parábola, el relato de la higuera estéril. El Señor se acercó a esa higuera y no encontró nada. Y si el Señor, hermano, se manifestara en este momento, en este lugar, ¿qué pudiese encontrar en usted? ¿Será que el Señor encuentra fruto? ¿Será que el Señor dice, bueno, como no hay fruto? Vea que un fruto, oiga bien, una característica, si usted gusta lo lee en su casa, pero allá en Gálatas 5 del 22 en adelante, una característica por la cual nosotros podemos comenzar a identificarnos con una vida espiritual es ser humildes. Ser humildes. Oiga esto, ser humildes. Si nosotros somos humildes, vamos a tener, hermanos, una gran oportunidad de amarnos los unos a los otros. Pero si no somos humildes, ¿qué es lo contrario de humilde entonces? Seríamos altivos. Entonces, note esto, si usted quiere estar en el Espíritu, sea humilde.
Pero si usted quiere no ser humilde, automáticamente se vuelve un orgulloso. Pero es hermoso cuando vamos allá a Romanos 8:1, dice: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya, dice usted ahí, ¿verdad, hermano? Pero andamos un poco cargados de orgullo. Andamos a veces un poco cargados de enojo. Somos idólatras a veces. Idolatramos a nuestros hijos, trabajo, cosas de nuestra casa. Andamos ahí en celos, en contiendas. Y eso no es vivir en el Espíritu, hermanos. Por eso es más hermoso, oiga bien, que de repente el Señor nos vea a nosotros y nos examine. No nosotros examinar al hermano. Porque lo más fácil es, ¿verdad? Decir: no, es que el hermano esto, no, es que el hermano lo otro, no, es que el hermano aquí, no, es que el hermano, y miren, y vean, no, pero lo que el Señor nos está diciendo ahora es: ninguna condenación hay, dice el Señor. Ninguna. Para los que están en Cristo, para los que fueron tomados por el Espíritu Santo y fueron injertados al cuerpo de Cristo. O sea, el Señor nos tomó, hermanos. El Espíritu Santo nos tomó y nos trajo a este lugar. Ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Gócese, dele la gloria al Señor. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Porque si estamos separados de Él, nada podemos hacer, dice su palabra. Entonces nosotros estamos en Cristo. Estamos dentro de Él. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo, aunque seamos diferentes. Algunos son altos, algunos otros son bajos, algunos son blanquitos, algunos otros son morenitos, algunos otros somos más narizones, algunos otros no. Pero el hecho es ese: somos parte del cuerpo de Cristo. Aquel que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Cristo le haya salvado de esa condenación eterna. Pero es necesario vivir en el Espíritu. Es necesario andar en el Espíritu. Y aunque no digan amén, es necesario andar en el Espíritu. Porque cuando no andamos en el Espíritu, en automático, hermanos, usted se pasa a tener una vida carnal. No carnívoro, carnal. Todo le molesta. Todo le incomoda. Se levanta con el pie izquierdo. No, amados hermanos, cuando nosotros entendemos verdaderamente esto, vea lo que dice el versículo 2 de Romanos 8. Dice: porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado. O sea, somos libres. No hicimos nada nosotros. Solamente hemos creído. Porque la ley del pecado nos tenía tan atados a nosotros, hermanos, que solo pensábamos hacer el mal y el mal y el mal y el mal. Pero vino Cristo, nos tomó, nos separó, nos santificó, oiga, nos llamó y ahora nos ha dado un nombre. Y todo aquel, dice su palabra, Juan 1:12, aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo e hija del Dios Todopoderoso. Si somos hijos de Dios, hermanos, ¿será cosa difícil que nos comportemos como hijos de Dios? ¿Será cosa difícil, hermano? Entonces, ¿por qué no se ha preguntado usted por qué cuesta entonces ser cristiano? ¿Por qué el cristiano a veces, oiga esto, por qué el cristiano a veces imita lo del mundo? Porque el cristiano a veces se da esos beneficios, esos permisos, perdón, de decir, y cree que es pecado, hermano. Y cree que se puede, hermano. Hermanos, por eso el Señor le dijo a Jeremías: enseñarás a mi pueblo entre lo santo y lo profano. Por eso, si Dios nos ha llamado, hermanos, a esto, yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, que usted ande ahí todo el día, ¿verdad?, que parezca ya un sumo sacerdote obispo. No, solo el simple hecho que parezcamos hijos de Dios, que nuestra vida en el Espíritu sea que si tenemos que amar, amemos. Y como ayer aprendíamos con los jóvenes, ¿verdad, jóvenes? No han venido ahora, pero
Ayer los jóvenes aprendieron de que si van a la escuela y les pegan en una mejilla, ¿se da cuenta? Y dice la palabra, y si te obligan a llevarla una carga, una mía, pues llévala dos. Eso es vivir en el Espíritu, hermanos. Amar a aquellos que no nos aman. Eso es vivir en el Espíritu, hermano. Amar a aquellos que no nos aman. Por eso dígale al que tiene a la par, te amo, dígale. Sí, pero ahora mire para adelante y para atrás, porque quizás sea su mamá, quizás sea su esposa, ¿verdad? O quizás sea el compañero. Hermanos, la iglesia, con esto vamos a ir finalizando, para que después usted le muestre el amor a su hermano y lo invite a algo, ¿verdad? Es hermoso, hermanos. Oiga esto. Es hermoso saber y comprender de que muchas veces nuestra vida un día va a cesar. Como dice allá Eclesiastés, la lámpara se va a apagar. Esa lámpara un día se va a apagar. Y que ese día que su lámpara se apague, nosotros hagamos fiesta. O sea, nosotros nos alegremos porque usted se murió. Porque no hay una condenación para su vida, porque nosotros sabemos de que ya usted va adelante de nosotros. Y hermanos, se recuerda cuando hicimos los bautizos, ¿verdad? Llegaba un vehículo, ya va lleno, pues váyase, ya le mandamos, ya se adelantó, ¿verdad? Entonces, eso lo haríamos nosotros con usted ese día. Claro, vamos a llorar porque ya no lo vamos a ver, pero vamos a llorar de alegría porque usted va delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no hay condenación a los que están en Cristo. Oiga, no hay condenación. Nadie lo puede condenar, ni el enemigo. Cuando el enemigo venga y le diga a usted, no, pero tú no eres nada, tú sigues siendo esto. Usted, cuando el enemigo, oiga bien, le recuerde su pasado, porque de eso se encarga el enemigo, recordarle su pasado. Entonces usted al enemigo recuérdele su futuro. Dígale, tú serás lanzado al lago de fuego por una eternidad, dígale el enemigo. En cambio yo, dígale, a mí mi Cristo me ha dado vida y me ha dado vida eterna y vida en abundancia, dígale usted. Amén, hermanos. Pero para decir esas palabras es necesario vivir en el Espíritu. Es muy necesario vivir en el Espíritu. Vamos a comenzar por acá. Es muy necesario vivir en el Espíritu, amados hermanos. Bueno, nos venimos para acá. Es muy necesario vivir en el Espíritu. Ahora todos juntos. Es necesario vivir en el Espíritu. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Por eso el Señor dijo, Señor, ¿cuál es el mejor mandamiento? Bueno, es este. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente. Por eso yo admiro a aquellos, ¿verdad? Que dice la palabra, con todas tus fuerzas, aunque no puedan, aunque se estén durmiendo, pero aquí están. Pero vienen. Y otros dicen, no, yo quizás no, hoy no puedo. No, amar al Señor con toda su fuerza. Hermanos, oiga esto, el Señor a nosotros nos da 7 días a la semana. ¿Cuántos le das tú al Señor para estar en su casa? 2. Y el tercero en casa con los hermanos. ¿Qué más le das al Señor aparte de eso? Al trabajo te hacen estar 8 horas. Y si te dicen te quedas, pues te quedas. Y si te dicen no, tienes que hacer horas extras, te quedas. Pero si el hermano que predica, ¿verdad? Allá en el Limpia Chenza les pide 5 minutos. No, pastor, ¿qué va? Agárrese 10, dicen los demás. Con toda tu fuerza. Amarás al Señor con todo tu corazón, dice. Y el segundo, dijo el Señor, es similar al primero, dijo. Por eso usted hágale así, ¿verdad? Como
como que si tuviera un rotor de 360 grados. Y mire todos los que tiene a la par. Ámelos como se ama a usted mismo. Al que tiene a la par, ámelos como a usted mismo. Al que tiene adelante, ámelo como se ama a usted mismo. Al que tiene atrás, ámelo como se ama a usted mismo. Pero a veces hay hermanos que solamente 3 dedos dan para saludar a los hermanos. Es así, hermanos. Pero verdad que vamos para el cielo, ¿verdad? Pero ya en el cielo se va a encontrar con su hermano, entonces. No sé si a usted le ha pasado. No sé si fue, creo que hace un año fue, cuando hacen la fiesta, ¿verdad? Acá en el público pasallo, que ponen todos los carritos de todas las comidas, ¿verdad? Yo me acuerdo, fui hace como 2 años, iba por un lado, me encontré a uno de ustedes. Después iba por otro, me encontré a otro de ustedes. Después me encontré a otro. Y a veces así pasa. Al que menos quiere ver usted es al que más mira. ¿Y quién cree que se lo está poniendo enfrente? Es el Señor para que lo ame. Para que lo ame. Amados hermanos, es hermoso ser cristiano. Es hermoso vivir una vida tal cual como a Dios le agrada, no como usted cree que es. Porque la palabra dice, no conforme a la carne, conforme al Espíritu. Hermanos, hacer una vida según el Evangelio, según San usted o según San yo, eso es fácil. Eso es fácil. Usted pone sus estatutos, usted pone sus normas, usted hace lo que quiere, pero entonces déjeme decirle algo, usted no tiene el poder para crear un cielo. El único que ha creado un cielo se llama Jesucristo. Y es lo que Él quiere ahora, que vivamos en el Espíritu. Que digamos ya, hermano, basta. Mire qué hermoso ver este lugar lleno. Y yo le aseguro que si usted ya le entregó fielmente su vida al Señor, pues allá también está su silla. No, mire, se alegre, que qué alegría la suya, no, si es que me deslumbra, ¿verdad? No, claro, sí, con esa emoción. Quizás salta más cuando le llegue el estipendio que cuando le decimos nosotros, va a estar en la presencia del Señor. Amén, dice uno. No, amados hermanos. La obra de la carne, dijo Pablo a las Gálatas, son tantas cosas, tantas que, ¿para qué se las voy a mencionar? Pero el fruto del Espíritu, dice su palabra. Oiga, el fruto es agradable, es delicioso, es sabroso, aún es apetecible con solo ver. O sea, que nosotros donde estemos, hermanos, seamos luz. Porque es hermoso decir, no, yo por eso me voy con mi Cristo. A mí nada me detiene. A mí el Señor ya dio su vida por mí. No, el Señor esto. Pero de repente no amamos, no perdonamos. Eso no es vivir en el Espíritu. Lo que hoy el Señor nos quiere recordar es cierto, no hay condenación. Si usted, el Señor lo llenó, lo recibió, si el Espíritu Santo por el cual dice su palabra, con el cual fuimos sellados, entonces le pertenecemos a Cristo. Oiga, le pertenecemos a Cristo. Usted no le pertenece a su esposa, ni a su esposo, ni a su mamá. Usted es propiedad de Cristo. Usted es propiedad de Cristo. Oiga, usted es propiedad de Cristo. Entonces viva conforme a la voluntad de su dueño. Porque cuando usted vive conforme a esa voluntad, entonces hay fruto. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, por los frutos los van a conocer. Y eso no es, hermanos, para que nosotros andemos por la calle diciéndole a las demás personas, por su fruto, no, eso nos dice el Señor a nosotros personalmente, por sus frutos. Ustedes saben lo que son, ustedes saben lo que tienen, por lo que ustedes hacen, se van a dar a conocer. Por eso, lo mejor que tú pudieses hacer esta tarde, si no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte algo, entonces sí tienes una condenación. Pero si tú ya le entregaste tu vida al Señor, no hay una condenación. Pero si te has apartado, enderézate, deja de vivir en la carne y vive conforme al Espíritu.
Y cuando nosotros hacemos eso, dice su palabra, que cuando un pecador se arrepiente, entonces hay fiesta en los cielos. Amén, hermanos. Y amén. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Y que puedan meditar un poco en su vida, en su andar. En su andar. Usted sabe